Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores. Hoy estamos en el segundo capítulo de la tercera temporada de esta sesión de video podcast ahora en Empática. Ahora tenemos caras. Ahora tenemos caras, exactamente. Y hola, Ale, ¿cómo estás? Hola. Y estamos aquí junto con Raiza Paredes. ¿Qué tal, Raiza? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes. Ah, Gracias por aceptar nuestra invitación. Raiza es comunicadora, jefa de compliance, abogada, máster en derecho, es lo que nosotros decimos como Alejandra, un unicornio, ¿no? Una persona que tiene unas características especiales y por eso comprende el derecho desde otra perspectiva, porque además primero es comunicadora, primero eres comunicadora, Sí, y sí. después ha sido abogada, igual que Ale, primero no, ha yo soy sido, no, primero. primero ha sido abogada, después psicóloga, y ahora UXer. Y hoy día vamos a conversar con Raiza sobre su experiencia en los temas de diseño legal, de innovación aplicada a toda la experiencia que tiene como, como jefa de compliance y trabajando en compliance hace muchos años. Cuéntanos un poco sobre tu background, Raiza, para comenzar. Bueno, en verdad, cuando empecé a trabajar en el mundo corporativo, empecé en tema de sostenibilidad y poco a poco fueron saliendo necesidades y proyectos súper interesantes en compliance y me metí de lleno al tema. He estudiado comunicaciones primero, después una maestría en derecho y bueno, ya terminé también ahora la carrera de derecho, así que estoy súper contenta con todo lo que he aprendido y de compartir con ustedes todas mis opiniones y mis comentarios siempre a título personal. Los abogados siempre tratan de escapar del derecho y Y Raiza siempre regresan, es siempre- como un agujero negro que te chupa. Nada, hoy día vamos a hablar un poco del tema del diseño legal aplicado al compliance. De repente, Ale, te damos una introducción sobre qué tipo de temas hemos visto con Raiza y para comenzar a hacer las preguntas. Raiza fue una de nuestras primeras clientes, la que confía en ti y empieza a abrirte las puertas a diferentes proyectos. Así que gracias, Raiza. Nosotros fuimos a visitarla a su oficina porque ella quería un programa de compliance diferente a lo que le habían estado ofreciendo, ¿no? Normalmente los programas de compliance te doy la normativa, te puedo hacer un análisis forense, pero un análisis forense un poco automatizado. Y vamos nosotros con una propuesta de, eh, de behavioral compliance, contándole un poco la importancia para nosotros del proyecto de sentarnos con los usuarios, comprender por qué estaban entendiendo las reglas, por qué no las estaban entendiendo. Me acuerdo que Raiza dijo, ah, sí, tenemos algunos elementos gráficos, pero no los están usando. No te preocupes, Raiza, vamos a descubrir la razón. También fue el tema de, para nosotros es muy importante comprender por qué comprender el lenguaje de tu usuario. Entonces hicimos un análisis forense que también dejó de ser automático, fue muy manual, cada uno se metió a revisar la información una por una, buscando las palabras claves, para tener un diagnóstico muy real, ¿no? Entonces, así fue como llegamos a Raiza con nuestra propuesta del Behavioral Compliance. Entonces, en ese marco, cuéntanos eh, qué significa esto de innovar en el derecho, pero en específico en los programas de compliance. Creo que tú le has dado ahí al clavo con un tema, porque a veces se piensa que innovación siempre va a requerir un componente tecnológico, ¿no? Y creo que tú acabas de decir que en algunos casos hay que descartar el elemento de automatización Mm. y darle otro enfoque al trabajo. Entonces, para mí los temas de innovación en más que legal, pero diría que en compliance están muy relacionados a poner al usuario en el centro de lo que estás haciendo. Entonces, desde mi perspectiva, lo que conviene mucho es pensar en el rol de compliance o de cumplimiento como esta persona, esta función que le ayuda al negocio a tomar mejores decisiones, decisiones que obviamente ayuden a prevenir riesgos, etcétera, pero eso significa que tienes que conocer a la persona que Ujú. toma decisiones y cómo toma decisiones, entender a tu usuario y diseñar, pensar en soluciones para esta persona. Claro. Ahí, lo que comentas sobre conocer al usuario y conocer cómo toma las decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el behavioral design se habla del método COMBI, que es como una conducta está vinculada a diferentes factores, ¿no? Entre ellos, la motivación, la capacidad, el contexto. Entonces, ¿dónde esta decisión está siendo tomada?
¿Por qué estoy decidiendo esto y no aquello? ¿Qué factores están influyendo? Me están presionando a tomar una decisión, sobre todo en temas comerciales, ¿no? Porque me acuerdo que cuando planteábamos los talleres de libre competencia que también tuvimos, Mario tenía una diapositiva que me encantaba, que decía, como comerciales, Ujú. estamos en un sector muy dinámico que nos presiona a alcanzar metas. Y en esas metas, para alcanzarlas, podemos tomar decisiones que creemos correctas, que en nuestra cabeza comercial hace mucho sentido, pero en la vida real puede que esté yendo en contra de alguna norma que no conocemos, ¿no? Ujú. O sea, de repente, para poner en contexto esto, eh, porque has hablado del compliance como regulación de conductas, me gustaría, voy a ir un paso más atrás, ¿no? ¿Qué es esto del compliance? Que no es, que es algo relativamente novedoso en el mundo del derecho. Esta política ya debe tener unos 10, 15 años, pero digamos, de manera potente, aplicar prevención para evitar contingencias futuras. Y aplicar prevención es aplicar un tema de cultura, aplicar un tema de, de protocolos, de reglas, no solo para los abogados, sino particularmente para el resto de la empresa, ¿no? Para los Exacto. comerciales, para las ventas, para las compras. ¿Cómo es que el diseño legal, el tema de la conducta es fundamental para un compliance officer? Es que creo que tu resultado final de compliance de todo tu sistema que tiene controles, políticas, monitoreos, auditorías, etcétera, tu resultado final es que la persona no incumpla. Lo que necesitas es que las personas que conforman la compañía, tus terceros, etcétera, no incumplan las regulaciones internas o externas que le apliquen a la empresa. Entonces, es ahí donde justamente cobra valor tener este enfoque de comportamiento cuando estamos diseñando un programa de cumplimiento. Perfecto. Em, por ejemplo, cuando hicimos este proyecto, porque nosotros trabajamos contigo haciendo un proyecto de libre Para competencia consumo masivo para consumo principalmente, masivo. sí. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que te pareció interesante de cuando hicimos la propuesta del Ujú. proyecto? Estábamos hablando del tema de que ya no iba a ser automatizado, iba a haber personalización, pero ¿qué otros elementos crees que te llamaron la atención y efectivamente en la ejecución del proyecto dices, ah, esto me lo prometieron, lo están cumpliendo? Creo que un primer punto que tal vez parte más de mi formación profesional es que yo sí veo mucho el compliance como un punto o como una área de trabajo, digamos, multidisciplinaria. Ujú, Entonces, tal vez una persona que sea solamente que tenga solamente una perspectiva muy legal de compliance no haya visto la necesidad o el beneficio o la riqueza que te da tener este tipo de enfoques. Pero como ya, digamos, yo estoy bien multidisciplinaria, por así decirlo, mm, veo la riqueza en trabajar con ese tipo de enfoques. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo que un diferenciador importante es que más allá de las matrices de obligaciones legales que tengas o las matrices de riesgos y los controles que diseñes, tienes que ver que esos controles sean efectivos. Y a diferencia de tal vez otros asesores, digamos en Baxel sí hay mucho el componente de entender mi usuario y ver que la solución que propongo efectivamente sí resuelva un problema, ¿sí? Porque escribir políticas es algo que o procedimientos, escribir políticas y procedimientos es algo que todo el mundo te puede proponer, digamos, ujú. y con eso difícilmente vas a llegar a mitigar un riesgo real. Entonces hay que dar un paso extra y nuevamente, como conversábamos, pensar, investigar cómo toma la gente decisiones y cómo me aseguro de incluir controles que justamente estén insertos en esa toma de decisiones para evitar que se produzcan situaciones de incumplimiento. Claro, porque ahí hay una brecha entre digamos, la etapa primigenia del compliance, que es Ajá, crear la regla, sí. identificar el riesgo, crear la Ujú. regla para ese riesgo, y luego que la gente cumpla esa regla de manera Sí. adecuada, por la razón que sea, ¿no? Pueden haber muchas formas de incentivar ese cumplimiento. ¿Cuál es esa brecha y cómo la cerramos? ¿Cuál es ese reto para cerrar esa brecha entre la regla y su cumplimiento? Creo que una primera brecha puede ser la de conocimiento, que es como bien básico, porque todo el Ujú, mundo dice: "Yo ya capacité", ¿no? Y se sientan 2 horas con un PowerPoint a
explicar una serie de conceptos legales. Y PowerPoint con bloques de texto. Sí. Además, entonces, Detalles. creo que ese tipo de enfoques podría llegar hasta cierto, o sea, la gente podría quedarse con cierto conocimiento, pero tienes que ir un paso más allá, ¿no? Y lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero sí es usual que cuando preguntas algo a un abogado, la respuesta suele ser depende, Depende. ¿no? La, Sí. la respuesta usual siempre es depende. Entonces, en compliance es mucho más fácil, creo, para influir en la toma de decisiones de las personas y su conducta, tratar de definir reglas simples. Por supuesto, siempre vas a tener el depende del análisis legal ahí, pero tratar de darles reglas simples de sí, no, pregunta antes de actuar, para que la gente pueda saber cómo guiar su conducta, ¿no? Y tratar de cerrar esa brecha de conocimiento. Em, y por otro lado, también buscar cómo ir cambiando actitudes sobre los temas de compliance, ¿sí? Tal vez ir con un enfoque más de gamification o ir con un enfoque más de Ujú, premiar, ujú. o involucrar a la gente en el mismo diseño de la capacitación, o tal vez premiar a los mejores, no sé, el mejor uso del lenguaje en las revisiones forenses que se suelen hacer y no solamente ir a castigar o colocar hallazgos en los monitoreos o en las auditorías, ¿no? Claro. Eso también te puede ayudar a cambiar la actitud respecto de por qué tengo que seguir las normas. Ujú. Y justo lo que hablabas, ¿no? O sea, no solo es como castigar, sino más bien preventivamente, desde comunicar de forma efectiva, co-crear, porque finalmente el que sabe qué es lo que necesita es el usuario, no somos los asesores. Los asesores sabemos el marco, pero el Claro, cómo concreto es el usuario. Y y otra cosa súper importante es saber que el usuario en una área comercial no tiene tiempo para estar, espérate, ¿qué dice mi regla respecto a esta acción? ¿Cómo debería tomarla? Entonces, también como automatizar, y ya no estamos hablando de procesos digitales automáticos, sino más bien ayudarlos a que tengan cierto contexto automatizado. Yo me acuerdo que en algún momento nosotros nos habíamos dado cuenta que los colaboradores de esta empresa de consumo masivo recopilaban información de mercado, ¿no? ujú, Y esa información de mercado está bien, pero necesitas saber de qué fuente proviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que se diseñó un Excel y en ese Excel tenías un espacio para que pongan de qué fuente proviene y así también tener mapeado que realmente estaban usando fuentes públicas o estaban contratando a un tercero y que no había información confidencial de por medio, ¿no? Entonces, claro, ya darles o sea, y es algo tan sencillo como darles un Excel con un template. un template automatizado para que ellos no piensen, solo ejecuten, en verdad les estás ayudando, está haciendo un paso más allá para que no solo comprendan la norma, sino también la ejecuten, ¿no? Sí, tal cual. Creo que ahí nuevamente es importante diseñar las herramientas o lo que vayamos a hacer pensando cómo lo va a usar la persona, ¿no? A veces he visto que dicen, te diseñamos una herramienta y la herramienta es un PDF, ¿no? Entonces es como, tal vez eso no es tan útil para el usuario y sea más fácil, si ya sabes que el usuario está usando un template para hacer tal o cual gestión, de una vez podemos intervenir en el template, colocar qué es lo que tiene que poner, alguna orientación, disclaimers, etcétera, o incluso si es que tenemos plataformas, tal vez digitales, donde las personas suben información, o imaginemos tal vez alguna plataforma para definir precios o algo por el estilo, asegurarnos que desde el diseño, digamos, de esa plataforma, tengamos ya insertos algunos controles de libre competencia, prevención de la corrupción o del tema que sea, ¿no? Ahí yo quiero agregar algo, porque habías dicho algo sobre conocimientos y además lo siguiente que yo lo puedo resumir como internalización y que ya he hablado de la automatización y cómo la gente hace las cosas de forma natural, ¿no? ¿Cómo hacemos que alguien internalice las normas? Porque primero las conoce, evidentemente, para poder internalizarlas, y luego parece que hay un componente ético, emocional, evidentemente, detrás, que genera la diferencia entre simplemente conocer y que se te olvide y que lo apliques. Y se me ocurren dos cosas, dos ejemplos, ¿no? Uno es el storytelling que dice que más allá del conocimiento de la historia, uno lo que tiene que hacer es proyectar una emoción, porque el recuerdo se basa principalmente en la emoción, no tanto en lo que viste o en lo que Ujú, conociste en algún momento. Y lo otro es, y esto lo digo por haber entrenado algún deporte, por ejemplo, en fútbol, era como que
Si la pelota viene por allá, tú corres para allá, corres para allá, y corres para allá, y repites, y repites, y repites, hasta que en un momento sabes que si te ocurre esa situación, tu cerebro te dice, tú tienes que ir para allá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y cómo es que el trabajo del jefe de cumplimiento tiene que llegar a que la empresa vaya hacia ese automatismo, ¿no? Llegue hacia allá. Creo que esa es una buena pregunta. Yo creo que hay un elemento importante que tal vez no hemos mencionado, pero que está alineado a la cultura, que se refiere al líder o al jefe, ¿sí? Porque a veces tú puedes tener tus políticas, tus controles, tus capacitaciones, todo muy chévere, pero si ves que tu jefe está haciendo algo que no está alineado, Ujú, vas a posiblemente a seguir haciendo lo que hace tu jefe, ¿no? ujú, Entonces, involucrar a los líderes en el diseño de las soluciones o asegurarnos que ellos estén lo más alineados a las políticas es bien importante, porque nuevamente tu programa y todo lo que hagas se puede caer si es que no tienes líderes que sigan el ejemplo, que marquen la pauta sobre ese tema. Entonces, creo que ese es un primer punto, y el segundo punto creo que también es una evolución. No hay como una curva ujú, de evolución del programa de cumplimiento. Cuando empieza, yo no recomiendo tener tal vez un enfoque tan castigador, ujú, digamos, sino tal vez algo más de orientación, ¿sí? Y también de ir perfeccionando el programa de cumplimiento, ir recogiendo información de manera constante, ¿no? Tuve la capacitación, que quedó claro, que sí, que no, apliqué este control, diseñé esta política, funciona, no está funcionando, hay gaps, y mantenerlo vivo siempre. Y conforme eso va avanzando, también tener un enfoque más estricto, tal vez de definir más sanciones o aplicar medidas disciplinarias con los trabajadores que estén desalineados a las políticas. Entonces creo que también va como una curva, ¿no? ujú. Primero vamos un poco educando y después ya vamos haciendo un enforcement con acciones un poco más duras para también que quede claro a toda la empresa que incumplir tiene consecuencias, ¿no? Sí, sabes que ahora que has dicho eso, me hace acordar Sandstein cuando escribe el libro de Natch. Dice, el Natch es educar a las Mm, personas para que hagan las cosas, o para que hagan las cosas, o que su conducta coincida con lo que quieren hacer. Un poco de ujú. todos queremos, no sé, hacer dieta, pero para todos es Un tema difícil, sensible, un tema sensible. pero para todos es difícil, hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos que lo que el querer Ujú, se vincule con el ser? Y luego dice, ¿y qué hacemos con ese grupo de personas que ese es el problema real para un jefe de compliance? sí. Que no se alinean. Y ahí está el tema de lo que tú dices, ¿no? La parte de la sanción, la parte más rígida, Ujú. que es un tercer o cuarto paso detrás de lo Sí, demás. pero creo que es un paso importante Ujú, porque también otro elemento que te puede minar completamente el programa de compliance es que la gente sepa que hay impunidad, ¿no? O sea, aquí todos incumplen y no pasa nada. Entonces, ujú, ese tipo de no pasa nada puede también dinamitarte el ujú, programa de compliance. Entonces, es importante que la gente vea que hay consecuencias, ¿no? Consecuencias positivas de cumplir, porque puedes tener reconocimientos, ¿no? Oye, ese es ujú, el que sacó mejor nota en la capacitación, ese es el que tuvo mejores ejemplos a través de las comunicaciones, el que hizo más consultas, puedes ver ahí algún mecanismo interesante, y por otro lado, no solamente premiar, sino también sancionar cuando sea necesario, ¿no? ujú. Claro. Sí, ahí también está el tema de la narrativa de la cultura organizacional. ¿Qué se está diciendo de esta cultura? Es una cultura que cumple, es una cultura que es impune. Entonces, es súper importante también como crear una narrativa, o sea, como en canalizarnos hacia la narrativa que queremos alcanzar sobre la cultura organizacional, ¿no? Es una cultura que previene. Entonces, ¿qué es lo que la gente se está diciendo sobre el programa de compliance si es efectivo? ¿Qué es lo que la gente está diciendo sobre la cultura? Y hablando de qué es lo que la gente está diciendo del el programa de compliance, me acuerdo que uno de los retos que también tenías Ujú. era, ya, mi área de compliance es relativamente nueva. Ajá. El compliance es algo relativamente nuevo en la empresa. ¿Cómo hago que la gente sepa que existo, no? Entonces, me acuerdo que usamos diferentes estrategias enfocadas un poco en poner la atención en que existías y Que- aquí estoy. Aquí está cumplimiento. Sí. Y que además no solo existía, sino que la gente podía contactarte para Sí. como atender sus dudas, ¿no? Entonces, ¿crees que entre el punto inicial y el punto final sí hubo
o sea, se cumplió este objetivo, la gente empezó a escribirte más. ¿Qué métricas, hablando de esto, crees que tomarías en cuenta para saber que un compliance enfocado en la conducta ha sido efectivo, ¿no? Yo creo que también eso va a variar mucho del nivel de madurez en el que esté el programa de cumplimiento, ¿no? Creo que cuando hemos trabajado juntos estábamos en un programa relativamente nuevo que estaba arrancando y eso, si bien es un reto, creo que también es una gran oportunidad porque te permite posicionar desde cero qué cosa es compliance, ¿verdad? Claro. Tal vez si estás en otro tipo de empresa que ya tiene esto hace muchos años, incluso puede ser más retador tratar de reposicionar qué es compliance, ¿no? Ujú. Entonces, si estás iniciando, digamos, un primer punto o una primera oportunidad es ver o examinar cómo quieres que las personas te vean y cómo quieres que entiendan el rol de cumplimiento, ¿sí? Entonces, cuando tenía a la audiencia, digamos, de trabajadores, que es muy diferente tal vez al directorio o al gerente general, creo que el concepto es, te ayudo a tomar mejores decisiones. Yo te ayudo a que tus decisiones estén súper dentro de nuestras normas, súper dentro de la ley, para que tú no tengas Ujú. problemas, para que la empresa no tenga problemas. Entonces, creo que ese fue un poco el posicionamiento que tratamos de construir. Y cuando estás en esa etapa, digamos, arrancando, algunos indicadores que te sirven pueden ser que a mí me gustaba mucho era el número de consultas recibidas. Tal vez en una etapa más avanzada esperarías que la mayoría de usuarios pueda como que autogestionar sus dudas, pero cuando estás arrancando y quieres tener un indicador de que la gente sepa que existes y que eres útil como área, tener cuántas dudas te llegan es súper rico, ¿no? Porque te da a entender, mira, antes no sabían que existía, no veían la utilidad en compliance y ahora sí soy, digamos, soy parte de su toma de decisiones. Entonces, eso creo que es un buen indicador. También hay otros indicadores más relacionados a percepción, de cultura ética, donde puedes preguntar a través de encuestas anónimas a las personas, no solamente si conocen del código de ética o etcétera, sino también otras preguntas más de percepción, ¿no? ¿Cómo consideras que te ayuda compliance en el día a día, tal vez? O con qué frecuencia escuchas que tu jefe habla de este tema, ¿no? Entonces eso también te puede ayudar a tener un termómetro de cómo está funcionando la función de cumplimiento y cómo se está viviendo en el día a día de las personas. Ahora que hablas de encuestas, me acuerdo que algo que me gustaba mucho de nuestro programa de compliance, que claro, venía con el tema de los talleres. Entonces, ¿cuál es mi percepción general de los colaboradores frente a los talleres? Ay, tienen que, o sea, tengo que meter mi Otra tiempo, capacitación. otra capacitación. Y claro, es mucho peor cuando esa capacitación está en cierre. O sea, como, no me puedes hacer esto en cierre. O sea, señor Cierre de compliance, mes. por favor, no lo hagan, ¿no? Entonces, algo que me gustaba mucho de los talleres es que antes de lanzarlos, como decías hace un rato, el tema de co-crearlos con ellos a nivel contenido, pero incluso ya no solo el core, sino, una vez más, el tema del contexto. Encuestas, qué día, qué horario, a Ujú. qué nivel de conocimiento tienes para ir puliendo como el El core del contenido. contenido. O incluso Entonces, por niveles, no puedes ir segmentando. Mira, tengo trabajadores que ya llevan 10 años en la empresa y que ya han recibido talleres de estos como 20, entonces tal vez les hago algo más concentrado, algo más difícil, Ujú. ¿no? O tal vez les doy un rol más de que ellos lideren una parte de la capacitación, versus un trabajador nuevo o más junior. sí. Entonces, sí, eso me parecía como súper, o sea, creo que en los programas de compliance que están tan centrados en ayudar a las personas a tomar decisiones, necesitan tomar a las personas para poder diseñarse, ¿no? Y de ahí quería como que me cuentes un poco sobre cuando pensamos en diseño, Ajá. pensamos en hacer las cosas bonitas, que es decorativo, que ponemos colorcitos, lo hacemos llamativo. Entonces, quiero que me cuentes tú desde tu experiencia si lo percibiste así, cómo percibiste la idea de aplicar diseño legal centrado en el usuario en un programa de compliance. Es que a veces diseño se confunde, creo, con diseño gráfico, ¿no? Ujú. Y como que tengas tu política tal vez con colores, ¿no? O algo por el estilo. Pero creo que la perspectiva viene más por tener soluciones efectivas y accesibles para las personas, algo que puedan entender y que puedan usar. Entonces, creo que si tienes ese enfoque o entiendes el diseño de esa manera, sí le puedes sacar el jugo, sí le puedes entender valor, entiendes que es algo que gira en torno al usuario, que te ayuda a tener prototipos para no tener una solución. Imagínate implementar algo así súper caro con todo el mundo que tal vez no sirve, mejor vamos con un prototipo primero y también que te ayuda nuevamente a
hacer, digamos, incorporar diferentes perspectivas de psicólogos, economistas, abogados, comunicadores, incluir todo esto para tener algo que realmente sea útil para las personas, que sea efectivo, que sea accesible y traer todo este lenguaje a veces legal o todo este mundo de las obligaciones, a algo más aterrizado para que la gente cumpla. Algo que nos preocupa a nosotros de nuestra metodología, y Ujú. hablando un poco sobre que sea accesible y todo eso, lo que nos preocupa es, normalmente creo que las gerencias legales están acostumbradas a que tienen una necesidad, hablan con el abogado y el abogado les manda un producto final, ¿no? Ajá. Y claro, nosotros también como área, cuando hablamos de nuestros productos, hablamos de la parte final, pero nunca hablamos como del drama interno, de ¿sabes qué? Hay que pedir feedback, hay que tener estas sesiones. ¿Cómo lo percibiste? ¿Crees que fue una piedra en el zapato? ¿Crees que más bien fue como algo interesante de explorar? Yo creo que es interesante y también te ayuda a tener a la gente a bordo, ¿no? Porque nuevamente puedes ir un tercero que te diseñe, no sé, que puede ser una matriz de obligaciones, una matriz de riesgos, y termina siendo un entregable tal vez acartonado, que no se alinea al lenguaje de tu equipo, o que las personas después cuando tienen que gestionarla no entienden como suya. Entonces, en la medida en la que puedas incorporar a los usuarios, incluso en el proceso de creación o de diagnóstico, es mucho mejor, porque ya toman ownership, ¿no? No es algo que vino el oficial de cumplimiento o el gerente legal y les dijo, oye, completa esto y gestiónalo, sino es algo que en lo que han participado desde el inicio. Entonces, eso me parece más rico para hacer el rollout que fluya más suavemente, ¿no? Y ahí hablas, yo lo definiría eso como un proceso de legitimación, ¿no? Es al final, poco importa si tienes todas las reglas sobre la mesa, si la Ujú. gente no te cree, no las va a cumplir, no vas a tener la autoridad por lo menos para hacerlas cumplir. Y creo que mucho de esto tiene que ver con poder mostrar resultados y de repente, Ale, tú me vas a poder complementar también mejor para preguntarle esto a Raiza, pero porque hablabas hace un ratito de, yo lo estaba midiendo en la cantidad de consultas que recibía porque la etapa en la que estábamos era una inicial, ¿no? Sí, Y claro. creo que ahí está, hay un factor clave de la aplicación de ciencias sociales al derecho, que es la métrica, ¿no? De repente tú, Ale, para trasladar la pregunta a Raiza de cómo lo vivió también, puedes contarnos un poco qué es esto de las métricas y por qué hay que utilizarlas al momento de diseñar, ¿no? Claro. Ya, ¿por qué es importante las métricas? Porque creo que nos marca o sea, las ciencias sociales básicamente es aplicar el método científico a problemas sociales, ¿no? Y aplicar el método científico al derecho también es un poco diferente y extraño porque no es algo que normalmente se hace. ¿Y qué Claro. dice el método científico? Tienes una hipótesis y luego la tienes que probar. Entonces, básicamente lo que nosotros es decir, ya. Mi hipótesis es X, la voy a comprobar con y esa Y es tu métrica, ¿no? Sí, ¿Se cumple o no se cumple? Si se cumplió, entonces mi hipótesis está correcta. Si no se cumplió, no está correcta. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado está el tema de, ya, hay otras métricas un poco más visuales como número de palabras, tiempo de lectura. Mm. Entonces, creo que desde tu perspectiva, y hace un rato también lo hablábamos, ¿cuál es qué opinas, qué crees sobre esto de incluir esta visión científica a algo tan complejo como el derecho? yo creo que le suma bastante, pero honestamente creo que para que desde una gestión legal tal vez se decida asumir ese tipo de enfoque, hay que tener un poco más de apertura, Ujú. ¿sí? Y repensar tal vez cuál es la función de legal, ¿no? A veces se piensa que solamente legal se va a encargar de, sí, te va a diseñar el contrato, o solamente se va a encargar de leer la norma y decirte qué tienes que hacer, pero tal vez es momento ahí de repensar cuál es la función de la gerencia legal o del área legal dentro de las empresas, y ahí creo que podrías enganchar con la riqueza que te da o el aporte que vas a tener con un enfoque de behavioral sciences en los temas de legal. Claro. Eh, eh, nuevamente, como nos hemos pasado en la primera temporada, en la segunda temporada, nos volvemos a pasar en el tiempo y ya nuestra jefa Valentina otra vez nos está Nos diciendo está, que nos está marcando que la pausa. terminemos. Así que, O sea, muy nada, buena la conversación. sí, O sea, que sí, yo sí, creo que sí. podríamos estar 3 horas más acá porque es tan interesante el tema de la conducta y las normas, ¿no? Sí, nada, muchas gracias, Raiza, por darte el tiempo de contarnos un poco sobre lo que hace un compliance officer y la importancia de tomar en cuenta el tema de la conducta para poder
cambiar la cultura de una empresa o llevarla hacia el cumplimiento normativo. No sé si hay algo final que quieras decir antes de cerrar sobre qué esperas de un asesor legal que te da un servicio de compliance, ¿no? Creo que hay que retar también al cliente a veces, ¿no? Entonces, sí, tal vez si tenemos una posición muy legalista, muy conservadora, no estamos retando lo suficiente, digamos, como terceros a los clientes. Entonces, nada, yo espero que ustedes así sigan trayendo propuestas nuevas y también cuestionando, ¿no? ¿Por qué lo hemos hecho así siempre? Tal vez podemos darles otro enfoque, probemos con un grupo pequeño, ¿no? Ir con esta voluntad de querer experimentar, de querer enfocarse en las personas. Y también creo que es como esta conversación puede servir como una invitación para todos los profesionales que trabajan en compliance de tal vez levantar la mirada de ese mar de políticas, matrices, controles y todas las cosas que tenemos en el día a día y pensar, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y volver los ojos al usuario, ¿no? Sí, Raiza. Bueno, muchas gracias, Ale, Raiza. Este ha sido el segundo capítulo de Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxter Consultores. Ya nos vemos. Muchas gracias a ambas. Gracias. Chao, nos Chao. vemos.